corazón y adora a tu Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. 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 Le damos gracias al Señor. Le damos gracias. Gloria a Dios. Perdónenme. ¿Cómo están, mis amores? Me van a disculpar que por ahí quizás no tenga la voz tan alta. Voy a tratar de potenciar mi voz lo más que pueda. Pero bueno, todavía ahí estoy tomada un poco de la garganta, ¿saben? Así que bueno, hoy quiero hablarles del obrar del Espíritu Santo. Yo no sé cómo les ha ido a ustedes desde el primero, hoy es 5, cómo les ha ido, ¿no? Con el Espíritu Santo. Por allí me dijo que ha pasado tiempo en ayuno, otras me dicen de que están buscando al Señor. El hecho es de que es importante, hermanas, como cristianas, que nos está hablando el Espíritu Santo en estos tiempos. Quiero hablarte del Espíritu Santo porque me parece un tema muy, pero muy importante para nuestras vidas. Y el que está operando en la actualidad y en la vida de los cristianos es el Espíritu Santo. Y que, hermana, si el Espíritu Santo está en tu vida, tú vas a tener que dar evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida. ¿Y cómo das evidencia? Mostrando los frutos. Dice la Biblia, ¿no? Por los frutos seréis conocidos, dijo Jesús. Entonces, según los frutos que mostremos, podemos ver si realmente el Espíritu Santo está obrando en la vida de ese cristiano o de esa cristiana. Y con estos estudios que vamos a tomar y que hoy ya hablaré de 2 puntos,
y en la siguiente vez te seguiré hablando de 2 puntos más y de lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Tú vas a poder realmente reflexionar. Tú, a través de todos los puntos que vamos a tocar hoy, vas a poder hacer una evaluación de tu vida, evaluarte, darte cuenta, saber si realmente el Espíritu Santo está en tu vida y que ese Espíritu Santo te va a llevar a dar frutos, o quizás solamente eres oidora y no hacedora de la palabra, por lo tanto no hay frutos. Y fíjense que Jesús, muchas de las parábolas que Él enseña, en lo que Él enseña, Él siempre hace una comparación de aquellos que dan frutos y de aquellos que no dan frutos. Y por supuesto, cuando Él habla, por ejemplo, de la higuera estéril, aquella que no da fruto, dice que la maldijo. Quiere decir de que aquello que no da fruto no es bueno, no es bueno. Entonces, estos estudios que vamos a tomar, que realmente hablen a tu corazón, traigan un examen general en tu vida y que realmente, ¿no? Así como te lo digo en serio y de todo corazón y te abro mi corazón, me pasó a mí todos estos días, porque el Espíritu Santo me ha estado hablando mucho en todos estos días, haciéndome ver errores que he estado cometiendo. Y les aseguro que no esperé muchos días para enmendarlos. Tuve que en el momento ponerlos en obra, porque si hay algo que quiere mi corazón es agradar al Señor y no desagradarle. Entonces vamos a hablar sobre este tema, y allí en pantalla, como siempre digo, tenemos la gran bendición de tener en pantalla los puntos. Algunos los tenemos en pantalla, algunos otros los tengo acá anotados, algunos textos bíblicos, ¿sí? Pero si tienes lapicera, cuaderno, como siempre te digo, para que puedas anotar y así puedas tú después estudiar nuevamente todos estos puntos que estamos tocando. Bien, este estudio tiene como título El obrar del Espíritu Santo. Y hermanas, una de las cosas que ha hecho el Espíritu Santo desde el inicio, desde el inicio, es contender. Contender. Contender puede también traducirse como pelear, luchar. Y podemos ver, ¿no? Dice aquí en el punto que tenemos en pantalla, el Espíritu Santo en su papel de aliento sostenedor de la vida. Y allí vamos a entrar a Génesis. Allí lo tienes en pantalla. Génesis capítulo 6, versículo 3. Podemos leer lo que dice la palabra desde el Génesis. Dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjense que esto Dios lo dijo en el momento que el hombre se había corrompido. Es por eso que después mandó a Noé a que arme el arca. Si ustedes leen el capítulo 6 de Génesis, ustedes van a poder ver cómo el hombre se corrompió, cómo el hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios, y es por eso que Dios había determinado destruir el mundo, destruir todo. Pero encontró un hombre que fue recto ante los ojos de Dios, y ese hombre fue Noé, ¿sí? Y es por eso que hizo su pacto con Noé, le dijo: ármate el arca. Fue más o menos 120 años entre que Noé la construyó y entre que Noé iba predicando. Por eso que a Noé se le conoció como el pregonero de justicia, porque en aquellos tiempos los hombres eran longevos. Si ustedes se ponen a leer las escrituras, los primeros capítulos, los hombres tenían entre 500, 600, 900 años. Matusalén, uno de ellos. Y el hombre se había corrompido, o sea que
ya la maldad había sido tan en exceso que Dios determina darle al hombre 120 años. Una traducción de la NBI, que es la nueva versión internacional, dice de esta manera: pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano, porque no es más que un simple mortal. Determinó con la raza humana destruirla, aquellos que realmente habían hecho lo malo, y empezar nuevamente algo nuevo, ya con Noé en adelante. Por eso es que se le da una señal del arco iris a Noé, como diciéndole, este será mi pacto, ¿sí? Un pacto. Entonces podemos ver, ¿no? ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Contender con el espíritu del hombre. Pero hermanas, esto lo tenemos que tener en cuenta nosotros, que eso no va a ser para siempre, como dice el Señor. Y es allí donde la maldad va a crecer, que es lo que va a acontecer en el tiempo de la tribulación. Fíjense que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Primero, contiende, ¿sí? Contiende. ¿Contra quién contiende? Contra el espíritu humano del hombre. Porque el espíritu humano del hombre está muerto. Y a veces cuando volvemos a retomar los estudios, es porque el Espíritu Santo quiere afianzar más y quiere preparar mejor nuestras vidas. El Señor te llama no solamente para que tú conozcas, sino que para que a través tuyo muchos conozcan. Por eso es que te llama para que te prepares. Yo creo que desde ya el Espíritu Santo te está preparando para que puedas ser una herramienta en las manos del Señor, un instrumento en las manos del Señor, ¿sí? Entonces vemos que también, miren, en Primera de Pedro dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Se está refiriendo justamente a esta gente antes del diluvio. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjense, solamente 8. ¿No te podéis dar una idea que solamente 8 fueron los salvos? Y estamos hablando de la paciencia de Dios. Y hermanas, ten en cuenta que Cristo fue crucificado hace más de 2000 años. ¿Será que Dios tiene paciencia esperando que el hombre se arrepienta? Yo creo que más que paciencia es misericordioso y tantos atributos que tiene nuestro buen Dios, pero que realmente llegará el momento, ¿no? Que ya no va a contender su espíritu con el del hombre. Y qué importante que nosotras hoy estamos recibiendo todas estas verdades y saber que el Espíritu Santo es el que está haciendo su obra en nuestras vidas. Por eso te decía, es importante que tú evalúes cómo está tu vida espiritual. Una vez escuché a un predicador que dijo, quizás podemos mostrar ante los demás que estamos súper bien y que todo me va bien. Pero bien adentro, el único que lo sabe es el Señor. Y Él sabe cómo nos encontramos delante de Él. Por eso, estos estudios, el Espíritu Santo y su obrar, ¿qué está haciendo en la vida del cristiano? ¿Qué está haciendo en la vida del creyente? Tenemos que estar agradecidas porque Dios restauró al hombre y le dio su oportunidad. Gloria al Señor. Y podemos ver aquí en Apocalipsis también, haciendo referencia, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Qué importante que acá cuando se hace referencia al Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, y cuando hablamos acá de la esposa, ¿a quién se está refiriendo? Es la iglesia de Cristo.
la esposa, la novia, la iglesia de Cristo. Y ustedes ahí puse la enseñanza del rey Salomón, porque Dios le preguntó al rey Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, le dijo el Señor. Y Salomón le dijo: dame sabiduría y ciencia, que ciencia es conocimiento, ¿no? Sabiduría y conocimiento para llevar adelante tu pueblo. Y hermanas, es lo que tenemos que pedir nosotras diariamente. Sabiduría, sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para poder entender, comprender las cosas espirituales y aún las naturales, las que se mueven en medio nuestro. Es importante que un cristiano tenga esas características. Es importante que un creyente fluya en sabiduría espiritual. Y eso hago una acotación a aquellas que ya vienen más tiempo en el Señor. Recuerda que la palabra dice, el Señor dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, mi pueblo muere porque no tiene conocimiento, porque no conoce. ¿Y cuántos muertos espirituales hay, hermanas? Y aún en las iglesias, ¿cuánta gente que no te conoce la Biblia? Te dice una cosa que no es. O sea, preparémonos, ¿sí? Preparémonos. Estamos empezando un nuevo año. Preparémonos con voluntad, con agallas, con esfuerzo, para conocer y para caminar en el Señor como a Él le agrada, como es su voluntad. Amén. Bien, entonces, volvemos al estudio. Entonces, fíjense que aquí el apóstol Juan dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Quiere decir que el Espíritu Santo no fuerza a nadie. Él invita. Él invita. Por eso Jesús decía, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra. Y cuando Jesús decía eso, Él se estaba refiriendo a llamar la atención sobre la necesidad esencial de poseer un corazón abierto, un corazón dispuesto a escuchar, para que esa semilla sea recibida, acogida, y para que produzca frutos. Hermanas, si ustedes quieren tener frutos, ustedes tienen que conocer las Escrituras, porque a través de la Escritura obra el Espíritu Santo. Si tú no lees las Escrituras o no tienes interés de leer las Escrituras, no esperes un cambio en tu vida, ni mucho menos una transformación, porque el Espíritu Santo no puede ir en contra de la palabra. El Espíritu Santo obra conforme a la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida y es verdad. Entonces nosotros tenemos que comprender que cuando Jesús dijo: el que tiene oído para oír, oiga, se está refiriendo a escuchar con atención la palabra. Y cuando hablamos de atención, con todos tus sentidos abiertos para recibir, comprender bien, ¿sí? Por eso, una de las cosas que me enseñaron a mí, cuando, tanto para ir a la iglesia o para cuando me tenía que reunir a escuchar la palabra de Dios, yo tenía que, un tiempo antes, prepararme en oración para recibir la palabra y para que entre a mi corazón. Yo no venía a la apurada, a ver, llego tarde y a ver para escuchar la palabra. No, porque eso es deshonrar al Señor. Entonces yo tenía que, un tiempo antes, Señor, prepara mi corazón para recibir tu palabra, porque quiero crecer en ella. Y es por eso que yo te animo, amada hermana, ¿sí? En el amor de Cristo. Y fíjense que aquí cuando dice ven, vieron que acá dice la palabra, y el espíritu y la esposa dicen ven, y después nuevamente dice ven. Esta palabra ven justamente es un llamado evangélico, ¿no? Un llamado de la predicación de la palabra, un llamado de parte
del Señor. Un llamado que va dirigido a todos aquellos que aún permanecen fuera de la familia de la fe. Y como te decía hace un momento, ¿cuántos están fuera de la familia de Dios? Y es por eso mi oración diaria de que aquellos que todavía no conocen al Señor se arrepientan. Porque acá la palabra dice, ven, ven, el que tenga sed, que el Señor ponga en el corazón de ellos, que tengan sed, para que se acerquen al Señor, para que quieran buscar del Señor y para que quieran tomar de esa agua de vida, que es gratuita. Porque, hermanas, la salvación no tiene costo. Ya Jesús pagó el precio. La salvación no la vas a comprar ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino ya la pagó Cristo con su sangre preciosa. Entonces es gratuita, pero está que nosotras entendamos y les hablemos a muchos de este llamado evangélico. Aquí no lo tengo en pantalla, pero quiero que ahí anotes. Vamos a leer un poquito Hechos capítulo 7, versículo 51, anótalo allí. Allí habla de un hombre, Esteban. Esteban era un creyente. ¿Qué hizo Esteban? Se paró frente a los fariseos, frente a toda esa gente que habían crucificado a Cristo, y les dijo estas palabras. Escuchen bien. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como nuestros padres, así también vosotros. Fíjense, lo enfrentó a esta gente que había crucificado a Cristo. Fíjense lo que les dice. Les dice duros de cerviz. Cuando acá habla duro de cerviz, o sea, no les entraba lo que Cristo había hecho por su pueblo. No lo entendieron o no lo quisieron entender. Por eso dice duros de cerviz, duros. Y les dice incircuncisos de corazón. O sea que, claro, ¿qué pasaba? Que ellos, escuchen bien, esta gente creía de que porque se habían circuncidado no necesitaban a Cristo. Ellos creían que por cumplir ese ritual de la circuncisión ya estaban bien delante de Dios. Esa es la idea que ellos tenían. Pero estaban tan equivocados, estaban tan ciegos, que ante Dios ellos eran desagradables. No les agradaba al Señor. Y ellos, por más que habían cumplido ese ritual, para Dios ellos no tenían ninguna posición. Porque lo que Esteban les estaba diciendo es que ellos tenían que tener un cambio de corazón a través del nuevo nacimiento. Un cambio de corazón. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Una conversión, un nuevo nacimiento, un cambio de corazón. Y eso sucede, hermanas, cuando el Espíritu Santo interviene. Y de esa manera se comienza a andar en los caminos de la fe. Estas son señales reales de una verdadera relación con Dios. Por eso, hermana, nuestras vidas no pueden ser iguales de como cuando empezamos el camino del Señor. Ya hoy nosotras no solamente tenemos que, como dice el apóstol Pedro, no solamente tiene que estar con leche espiritual, ya tiene que tener un alimento sólido. Y aquel que tiene un alimento sólido es aquel que maneja bien la palabra, que la conoce, que la estudia, que la lee, que la comparte y que vive a través de la palabra, hermanas. Amén. Entonces fíjense que aquí Esteban, este mártir, por decirle todas estas verdades a esta gente, unos versículos después, en el versículo 54, dice: ellos se enfurecían y crujían los dientes contra él. Se enojaron a odio contra Esteban, que les decía la verdad. Y si siguen leyendo unos versículos más,
terminaron apedreando a Esteban. Y así terminó la vida de ese mártir. Bien, entonces estamos viviendo, hermanas, un periodo de la gracia. Estamos en estos tiempos, les decía hace un momento, han pasado más de 2000 años y Cristo todavía no viene. Ha prometido volver, pero aún todavía no pasa eso. Ha prometido llevar su iglesia y luego la tribulación, pero eso todavía no sucede. Entonces estamos en el tiempo de gracia, pero llegará el momento en que todo va a llegar a su fin y que el Espíritu Santo, Tesalonicenses, tenemos en pantalla, gracias al Señor, segunda de Tesalonicenses 2, y allí quiero que presten mucha atención en estos versículos y si es posible lo leas conmigo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién se ha de manifestar? El anticristo. Dice en el versículo 7, porque ya está en acción el espíritu de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. En ese momento Pablo decía, hay alguien que lo detiene. Él no dijo claramente quién era eso que detenía la maldad. Y hermana, hasta el día de hoy todavía se está deteniendo esa maldad multiplicada. Si bien es cierto, estamos viviendo tiempos difíciles, la maldad va creciendo, pero aún todavía no se hace presente el anticristo. El Señor todavía quiere salvar a muchos. Ahora dice, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién va a ser quitado de en medio? El anticristo, porque hemos leído ya en el Apocalipsis que Él va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Quién se va a manifestar? El inicuo. ¿Quién es ese inicuo? El anticristo. ¿Quién lo va a matar? El Señor. ¿Y con qué lo va a matar? Con el espíritu de su boca. Cuando acá se refiere el espíritu de su boca, es con su palabra simplemente. Es la palabra del Señor el que va a mandar ahí al lago de fuego a ese hombre de pecado, a ese inicuo. Simplemente eso. Y dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Y dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Estamos hablando que el anticristo, ¿de quién viene? De Satanás. ¿Y este Satanás qué va a hacer? Usando este anticristo, va a hacer señales, prodigios mentirosos, va a tener poder. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Fíjense, Él va a engañar. Él va a engañar a muchos. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía. Fíjense que van a haber miles que van a ser engañados. Miles van a ser engañados. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, no me quisieron aceptar, me rechazaron, vivían en rebeldía, no querían saber nada conmigo, o me buscaban a medias, siempre a medias, porque primero era todo, así como preferiste todo primero, yo también voy a mandar un poder engañoso para que crean la mentira del diablo. No darle su vida al Señor para vivir en su voluntad. Hoy, ahora que hemos terminado el 2021, ¿cuántos habrán profetizado que este 2022 vas a tener abundancia, que tienes que hacer un pacto con Dios para que Dios te dé en abundancia? ¿Y cuántas cosas, hermanas, que seguramente se les habrá dicho a mucha gente? Dale gracias al Señor que tú estás recibiendo el alimento espiritual sano. Tú estás recibiendo
la sana doctrina, palabra de Dios. Y el Señor te está enseñando a través de su Espíritu Santo cómo tienes que caminar con Él. Dale gracias a Dios que Él te discipline. Dale gracias a Dios que Él te exhorte. Dale gracias a Dios que Él te enseñe. Hoy le decía al Señor, gracias Espíritu Santo, porque examinas mi corazón. Sigue examinándolo, sigue sacando lo que no sirve, lo que no es bueno, arráncalo. No quiero nada que te desagrade, Padre. Esa era mi oración, hermano, y mi oración a favor tuyo. Ese tiene que ser el anhelo del corazón de un hijo de Dios. Agradarle a Dios primero sobre todas las cosas. Y el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Hoy, todos los que escuchan este video tienen la verdad a través de las Escrituras. Él sabe qué día, qué hora has recibido su palabra. Él es sabio, hermana. Entonces, fíjate que a todos los que no creyeron a la verdad, porque la palabra de Dios es verdad y tú la estás recibiendo en esta tarde. Dice, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí habla de gente que se complace en la injusticia, en vivir una vida en deleites del mundo. Todo esto tenemos que evaluarlo y mirarnos realmente, ¿sí? El Espíritu Santo es el mismo Dios. ¿Dónde está en la actualidad el Espíritu Santo? En el creyente. Está operando en la iglesia de Cristo. Entonces habíamos visto que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Contiende con el espíritu muerto del ser humano para que le dé vida. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Salva. Salva. Dice, la salvación viene por una doble vía. Fíjense lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nunca olvides, hermana, que es la misericordia de Dios que alcanzó tu vida y la mía. Y aquí viene el obrar del Espíritu Santo. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto hace referencia al bautismo. Podemos ver allí en Hechos, capítulo 2, versículo 38, cuando Pedro describe ahí, ¿sí?, el bautismo. Pedro, ¿qué les dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, necesario arrepentirse para que venga después el bautismo. Hay mucha gente que se bautiza y no se ha arrepentido. Hay denominaciones, congregaciones, ¿no?, que bautizan y ellos no miran si esa vida realmente es una vida que camina en arrepentimiento. Hermanas, yo antes pensaba de que hay que bautizarnos, pero realmente para bautizarse hay que arrepentirse. La palabra lo dice. Arrepentíos y bautícese, decía el apóstol Pedro, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. De esa manera, a través del arrepentimiento, los pecados son perdonados. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es el que trae arrepentimiento. Por eso dice la palabra, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que se encarga de traer arrepentimiento. Y dice, ¿no? Y sigue diciendo que fueron como 3,000 los que se convirtieron. De esa manera va a dar lugar a la conversión
y a la iniciación de una fe cristiana. Y también dice, ¿no? Y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación. ¿Qué quiere decir la renovación? La renovación en el Espíritu Santo es al iniciar el nuevo nacimiento en el creyente y al concederle vida eterna. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esto indica una transformación, un cambio de corazón y vida. Indica un cambio completo para lo mejor, un ajuste de la visión moral y espiritual. En 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Fíjense, Dios no quiere que el hombre sea ignorante, mucho menos va a querer que sus hijos sean ignorantes de su verdad. Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad, que conozcan de Él, porque Él quiere que el hombre sea salvo. Lamentablemente el hombre se rebela en contra de Dios. Segunda de Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense, Pedro decía, el Señor no retarda su promesa, o sea, la promesa de Él se va a cumplir sí o sí. Algunos creen que el Señor no va a venir y es por eso que no se están preparando. Por ello fuera que no venga Jesús. Hay muchos cristianos, entre comillas, que no son verdaderos cristianos, que lamentablemente, ellos van a ser engañados. Si realmente no escuchan la voz del Espíritu Santo y no se regeneran y no viven una obra de acuerdo a la voluntad de Dios, van a quedarse en esta tierra. Y si se van de este mundo, no se van a ir a la presencia del Señor. Se van a ir engañados, creyendo que se van al cielo. Pero no. El precio que pagó Cristo fue su vida en la cruz. El Señor tiene misericordia, pero tiene misericordia para que se haga un cambio de adentro para afuera. Pero no para que nos quedemos conformes, como dice Pablo, nos conformemos a este siglo. Ahí en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, no lo tengo ahí en pantalla, te lo voy a leer, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién va a salvar al pueblo? ¿Quién va a salvar? Jesús, el único que pudo y puede salvar, ¿sí?, al pecador de sus pecados. Y ahí en la cruz él dijo, consumado es, hecho está. Él está a la diestra del Padre ahora, intercediendo por nosotros. Pero está su Espíritu Santo, el Consolador. Entonces el plan de salvación no se hubiera logrado si no hubiera sido por la obra redentora de Jesús, a través de su crucifixión y a través de su resurrección. No se puede seguir igual, porque si se sigue igual, quiere decir que no está el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, no hay regeneración, no hay salvación, por lo tanto, no eres salvo. No eres salvo. Y tengo que decirte la verdad, porque no te puedo engañar, no te puedo mentir, la palabra lo dice, y es importante que hoy tú la recibas. Entonces vemos que es el que está obrando en el creyente, y él comienza, como decía, contendiendo con el espíritu que está muerto y convenciéndolo de pecado al pecador. Y cuando el corazón del pecador responde, ahí es donde comienza justamente la nueva naturaleza del cristiano. Fíjate lo que dice primero a Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, hermana, la fe viene por el oír. Tú ahora estás escuchando palabra de Dios.
tu fe tiene que crecer. Tú estás escuchando la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, tiene que haber un crecimiento. Y aquellos que por primera vez escuchan el Evangelio, dice que la fe es por el oír. Cuando tú oyes palabra de Dios, tu fe, el don de fe que viene de Dios, comienza a activarse en tu vida. No es una fe tuya, es la fe que Dios pone en ti. Una fe de salvación, una fe que salva, ¿sí? Cuando leemos las Escrituras, también somos justamente convencidas por el Espíritu Santo a través de la fe. Y según la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Usa y despierta una respuesta de fe dentro de cada persona incrédula para convertirla en un cristiano, en un creyente. Quiere decir de que cuando es palabra confiable y no miente, la palabra de Dios es viva y es eterna, porque nos va a llevar a una eternidad, ¿sí? A una eternidad. Y dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y dice también Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que así como en lo natural tenemos el aliento de vida, ¿sí? Por eso es que estamos vivas. De la misma manera, espiritualmente, cuando escuchamos palabra de Dios y respondemos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da ese aliento de vida espiritual. Por eso es que hemos nacido de nuevo a una nueva vida en espíritu. El Espíritu Santo nos vivifica. Sin embargo, el pecado, ¿qué es lo que trae? Muerte espiritual. Y podemos allí leer en Efesios, fíjense lo que el apóstol Pablo decía. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes, muertos. ¿Entendíamos las cosas de Dios? No. ¿Nos pasaban una Biblia, la entendíamos? No. Sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Nos dio vida. Por eso nunca nos tenemos que olvidar de dónde nos sacó el Señor, hermanos. ¿Sí? Nunca. Nunca me olvido yo de dónde yo me encontraba. Esa era una preocupación para Pablo, ¿no? El saber de que las personas no se les estaba compartiendo el Evangelio. ¿Sí? No se les estaba compartiendo el Evangelio. Y para él era una preocupación. Él dice, ¿no? Aquí en Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Pablo decía, tengo que predicar a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios. Yo soy deudor. O sea, él estaba diciendo, yo le debo a Dios. Por eso es que tengo que predicar el Evangelio. Sea uno, sea otro, a quien sea, yo predico el Evangelio. No pensemos que predicar la palabra lo tiene que hacer solamente el pastor de la iglesia. La palabra de Dios la tenemos que predicar todos y todas. Y a cada creyente se le ha asignado un púlpito personal. ¿Sí? Y tu púlpito lo tienes en tu casa, con las personas que te rodean. Y quizás tú digas, no, pero ya les prediqué. Bueno, predícales con tu testimonio, que ellos puedan ver en ti al Señor. Porque lamentablemente, hermanas, el mundo va a mirar no va a mirar el 80% que has cambiado, va a mirar el 20% que te falta. Cuidar el testimonio. Dice Romanos 1:16, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué decía Pablo? Porque él no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía que el Evangelio era poderoso y que salvaba. Él sabía que había poder en la palabra, había salvación a través de la palabra. Y hermanas, él
lo hacía no solamente, él empezó, ¿no? Como dice, al que cree, al judío primeramente. ¿Por qué dice así? Cristo empezó por su pueblo judío. Y Pablo hizo lo mismo. Primero a los judíos, se iba a las sinagogas, primero a predicarles allí. Bueno, me escuchan bien, y si no me quieren escuchar, ellos rendirán cuentas. Y luego iba a los griegos, a los que no eran del pueblo de Dios. Pero él no se abstenía de predicar. Él predicaba la palabra. Él predicaba. Lo escuchen o no lo escuchen. Y ahí vemos, ¿no? Que él seguía las enseñanzas de su Señor. Y en Efesios 2:1, ¿no? Y él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que ya lo hemos leído. Y por último, en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué? Y a salvar lo que se había perdido. ¿A quién? A buscar al hombre. No que el hombre lo buscó. No es como queremos, es como él quiere. Y dice que él ha venido ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos están perdidos hoy? ¿Y a quién enviaré? Decía el apóstol. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? La gente no cree porque no hay quien les hable de Cristo. ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a buscar al Señor si no quieren guiarlos, llevarlos a Cristo? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo la gente va a creer si no le estás hablando de Jesús? El hombre está en camino de destrucción. El hombre necesita liberación. El hombre no tiene esperanza de salvación, de vida eterna. El hombre necesita a Dios. El hombre está separado de Dios a causa de su pecado. El hombre necesita urgentemente a Cristo. Urgentemente a Cristo, hermanas. Y así como yo tengo la responsabilidad de orar por tu vida, por tu alma, para que cada día crezcas en el Señor, tu responsabilidad también es orar por aquellos que todavía no están salvos, tus familiares, tus vecinos, tus seres queridos. El Señor nos llama a eso. Ese es el compromiso que el Señor nos está llamando a tener con Él. Tú decides, cada uno decide. Yo he decidido tomarme ese compromiso de seguir intercediendo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este estudio. Gracias por ayudarme a compartir este mensaje, Señor. Señor, oro en el nombre de Jesús para que esta palabra, este estudio, sea impregnado en la mente y en el corazón de cada una de estas tus hijas.